En este video vamos a trabajar con un interesante problema de distribución G. En el problema nos dice que nosotros queremos comprar un restaurante y que hablamos con el dueño acerca de cuánta gente va al establecimiento y nos entrega la siguiente tabla en el que tenemos los distintos días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Se ve que el domingo descansa. Y abajo, en una segunda fila, el valor esperado en porcentaje, es decir, del total de los comensales que acuden a este establecimiento en una semana, un porcentaje de cómo se distribuyen según los días. Así tenemos que el lunes va un 10%, el martes también un 10%, el miércoles nos dijo que va un 15%, 20% el jueves, el viernes va un 30% y el sábado el 15% restante. Pero esto a nosotros no nos satisface, entonces lo que hacemos es ir al establecimiento y observar cuántas personas realmente van a ese restaurante a comer. Entonces, vamos el lunes y el lunes vemos 30 personas. Vamos el martes y vemos 14 personas. El miércoles vemos 34, el jueves 45, el viernes 57 y el sábado vemos 20 personas. Por lo tanto, tenemos en esta tabla tenemos el valor que nos dijo el dueño del restaurante al que nosotros queremos comprarle, que se distribuyen de la forma que está acá en los porcentajes. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer la observación, vemos otra distribución o una distribución, una muestra que nos entrega una distribución distinta. Entonces, lo que nosotros queremos averiguar es, a través de un test de hipótesis, si el dueño o si los datos entregados por el actual dueño del restaurante son correctos o si son falsos. Para eso vamos a tomar una hipótesis nula que nos diga que la distribución del dueño es correcta. De esta forma, nosotros estaríamos intentando rechazar esta hipótesis para asumir, o mejor dicho, queremos rechazar esta hipótesis en favor de nuestra hipótesis alternativa que dice que la distribución del dueño no es correcta. Entonces la distribución del dueño no es correcta. Para esto vamos a trabajar con un nivel de significación alfa de 0,05, es decir, del 5%. Acto seguido, lo que vamos a hacer es asumimos la hipótesis nula. Al asumir la hipótesis nula, bueno, vamos a tener que trabajar con los datos que nos da el dueño del local, pero para eso vamos a trabajar un poco más con esta tabla. Fíjense que la cantidad de personas que fueron a este restaurante en la semana son 30 más 14 más 34, 30 más 14, 44, más 34, 38, 68, más 20, 68 más 20 son 88, más 45 más 57 son 200 personas. En total, 200 personas asistieron al restaurante en una semana. Entonces, en una tercera fila nosotros vamos a anotar la observación esperada, para el dueño, o la observación esperada, es decir, según los porcentajes que nos entregaron, cómo tendría que ser realmente la observación que nosotros tuvimos. Por lo tanto, para eso vamos a tener que averiguar cuánto sería el 10% de 20, es decir, el 10% de 20, de 200, perdón, el 10% de 200 para el martes, el 15% de 200 para el miércoles, el 20% de 200 para el jueves, el 30% de 200 para el viernes y el 15% de 200 para el sábado. Entonces, vamos a tener que el 10% de 200 es 20, al igual que para el martes tenemos otro 20, el 15% de 200 es 30,
el 20% de 200 es 40. Tenemos 60 comensales que tendrían que ir el viernes y otros 30 comensales que tendrían que ir el sábado. Es decir, que si nosotros respetamos, o si el dueño de este restaurante estuviera en lo correcto al decirnos que esta es la distribución de los comensales que asisten al restaurante durante una semana, la observación que nosotros tendríamos que haber hecho es la siguiente: 20, 20, 30, 40, 60 y 30. Y así sí estaría el dueño en lo correcto. Veamos entonces. Si con estos datos nosotros queremos averiguar... Voy a borrar esto. Vamos a borrar acá. Si con estos datos de la observación esperada nosotros quisiéramos averiguar una estadística y cuadrado, vamos a escribirlo, una estadística y cuadrado, que esto es igual a la variable aleatoria x al cuadrado, tendríamos que hacer la diferencia entre los valores que observamos en cada día y lo que tendríamos que haber observado. Es decir, tendríamos que hacer para el lunes, por ejemplo, 30 menos 20 al cuadrado. La diferencia entre lo que observamos realmente y lo que tendríamos que haber observado. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Tenemos que hacer 30 menos 20 al cuadrado. Y esto lo vamos a expresar en función de lo que tendríamos que haber esperado, es decir, lo vamos a dividir por el mismo valor de 20. A esto le vamos a sumar 14 menos 20 al cuadrado sobre 20 más 34 menos 30 al cuadrado sobre 30 más 45 menos 40 al cuadrado sobre 40. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, más, sigo acá abajo, más 57 menos 60 al cuadrado sobre 60. Y por último, a esto le sumamos 20 menos 30 al cuadrado sobre 30, respectivo al día sábado. Ahora realizamos todas estas operaciones. Vamos a borrar acá que había quedado de antes. Y nos queda lo siguiente. El primer término es 30 menos 20, 10. 10 al cuadrado, 100. 100 sobre 20. Más 14 menos 20 es menos 6. 6 al cuadrado es 36. 36 sobre 20. Más... nos queda 16 sobre 30 más 25 sobre 40 más 57 menos 60 es 3, menos 3 al cuadrado es 9, 9 sobre 60. Y por último tenemos otra vez 100 sobre 30 en este caso. Y al sumar todas estas fracciones obtenemos el valor 11,44. Es decir, que este valor es nuestro valor crítico. Nosotros tenemos que averiguar la probabilidad de obtener este valor crítico dentro de una tabla de valores y. Entonces, para averiguar cuál es el porcentaje de este valor crítico, tendríamos que remitirnos a esa tabla que les menciono. Pero antes de ir a eso, si este valor tiene una probabilidad menor, es decir, si la probabilidad de conseguir 11,44, habiendo asumido la hipótesis nula, es menor al 5%, en ese caso rechazamos la hipótesis nula. Pero para eso vamos a tener que ver qué probabilidad o cuál es la probabilidad de conseguir un resultado tan extremo como este en la tabla de valores. Pero para eso, antes de recurrir a este valor, porque hay veces que hay valores que no aparecen en la tabla, nosotros como sabemos que tenemos
un nivel del 5% o de 0,05, podríamos buscar cuál es el valor crítico, cuál es el valor crítico para este 0,05. Entonces, vamos a buscar esto y después les sigo explicando. Antes que nada, ¿cuál es nuestro K? ¿Cuál es nuestro K? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Grados de libertad. Bueno, esto es sencillo, averiguar los grados de libertad, ya que tenemos 6 días, o 6 columnas, 6 conjuntos de valores, y para eso tenemos que hacer n menos 1. n menos 1 sería 6 menos 1, entonces k es igual a 5. Tenemos 5 grados de libertad. Ahora bien, vamos a buscar el valor 0,05 para 5 grados de libertad. Vamos a buscar en la tabla. Acá tenemos las curvas de distribución. Fíjense, la curva correspondiente a nuestro trabajo sería esta, la que está marcada en este color púrpura, que la estoy remarcando en naranja. Pero bien, vamos a buscar entonces lo que vinimos a ver. 0,05, estamos ubicados por acá. Y tenemos que buscar para 5 grados de libertad. Es decir, estamos en 11,07. 11,07 es menor que nuestro valor crítico. Es decir, vamos a anotar eso acá abajo. 11,07 es menor que 11,44. Eso es seguro. Entonces, la probabilidad de conseguir 11,44 va a ser menor que la probabilidad de conseguir un 11,07. Esto es sencillo porque 11,44 es mucho más crítico que 11,07. Supongamos que tenemos la distribución siguiente. O sea, nosotros estamos acá. Esto llega hasta el 6, pero supongamos que sigue así hasta el 11. Acá va a estar el 12. Y acá está nuestro eje. Tenemos el eje que continúa. 11,07 está por acá. Es decir, que acá 11,07 con una probabilidad del 5%. Y 11,44 está por acá. Por lo tanto, 11,44 es mucho más crítico, es decir, tiene una probabilidad mucho menor de ocurrir. Como la probabilidad es menor, quiere decir que la probabilidad de 11,44 es menor al 5%. Y de esto podemos decir, finalmente, que rechazamos la hipótesis nula.